Los policías son personas que, además de arriesgar la vida día con día, tienen que navegar por experiencias terribles que en ocasiones rozan con lo paranormal. Aquí, algunos testigos de hechos de ultratumba. Como policía, había enfrentado numerosos casos complicados a lo largo de mi carrera, pero ninguno como el que se presentó aquel oscuro y lluvioso día de otoño. Recibimos una llamada de emergencia de una casa abandonada en las afueras de la ciudad de Puebla. Al parecer, los vecinos habían escuchado extraños ruidos y lamentos provenientes del interior, cosa que los había alarmado mucho por conocerse que ese lugar era territorio de gente con tendencias a consumir estupefacientes. Mi compañero, el detective Jaime, y yo nos dirigimos hacia la casa, sin saber que nos adentrábamos en un misterio que desafiaría toda lógica y racionalidad. Al llegar al lugar, nos encontramos con una vieja mansión de aspecto tétrico y en ruinas. La mera visión de aquel edificio era suficiente para erizar nuestros vellos, así que, con linternas en mano, nos adentramos con cautela, pisando tablones crujientes y esquivando telarañas que colgaban de las paredes. El aire en el interior era pesado y cargado. A medida que avanzábamos, los lamentos que habían sido reportados se hacían más audibles, llenando el ambiente con un sentimiento sobrecogedor. En una de las habitaciones, encontramos una vieja fotografía enmarcada que mostraba a una joven mujer con ropas de los años 70. Su mirada melancólica parecía seguirnos mientras nos movíamos por la habitación. Continuamos la exploración y en el sótano nos encontramos con una habitación secreta que estaba oculta detrás de un panel de madera. Al entrar, nos quedamos sin aliento. Una figura translúcida y etérea se materializó frente a nosotros. Era el fantasma de una mujer, la misma de la fotografía. Su rostro estaba lleno de dolor y sufrimiento, y sus ojos reflejaban un deseo desesperado de comunicarse. No les miento, mi corazón latía a 1000 por hora, mientras Jaime y yo intercambiábamos miradas sin poder creer lo que nuestros ojos veían. Las lámparas nos temblaban en las manos, haciendo que la luz fuera precaria. El fantasma de la mujer comenzó a hablar con una voz que resonaba en nuestras cabezas. Nos contó su trágica historia, cómo había sido asesinada en esa misma casa por su propio esposo, quien la había envenenado en un ataque de celos y rabia. Las imágenes de su vida pasada era como si las hubiésemos visualizado, transportado a lo que ella quería mostrarnos, su amor por la música y su pasión por el piano, el cual aún estaba presente en la sala principal de la mansión, ya hecho pedazos por la acción de la humedad y el tiempo. También nos reveló que había sido enterrada en el jardín trasero y que su cuerpo seguía sin descanso en aquel lugar. Desenterramos pruebas que corroboraban su historia. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el jardín, justo donde había indicado el espíritu. Tuvimos que llamar a los forenses inmediatamente. Logramos reunir suficiente evidencia para presentar el caso ante el tribunal. El esposo de la mujer, que ya había fallecido hacía tiempo, fue encontrado culpable en ausencia y su legado de crímenes fue revelado. Durante todo el tiempo que nos tardamos en lograr el veredicto, el ser se me aparecía en todos lados. En cada rincón oscuro podía sentir su presencia, pero después de que se hizo justicia, el espíritu de la mujer se desvaneció lentamente, como una vela que se apaga al final de su mecha. En su rostro había una expresión de gratitud y alivio. Sentí como una mezcla de emociones me invadía. La alegría de haber resuelto el caso,
pero también el dolor de haber sido testigo de una tragedia tan antigua y desgarradora. Tuvo que pasar muchos años para que su alma pudiera descansar en paz. Saludos a todos. Trabajo en Nueva York, Estados Unidos. Para ser específico, pero no quisiera decir mi nombre real. Solamente quiero que se sepa que tengo ascendencia de El Salvador. Mi experiencia comenzó en una noche lluviosa cuando recibimos la llamada de emergencia. Mi pareja, el oficial Johnson, y yo nos dirigimos rápidamente a la dirección proporcionada. Al llegar, nos encontramos con una casa completamente en silencio y oscuridad, solo interrumpida por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Llamamos a la puerta varias veces, pero nadie respondió. Decidimos forzar la entrada, preocupados por lo que podíamos encontrar dentro. Al entrar en la casa, una sensación de inquietud nos invadió, como si el aire estuviera cargado de una energía extraña. Nos adentramos con cautela, llamando en voz alta para asegurarnos de que no hubiera nadie en peligro. Fue entonces cuando escuchamos un sollozo suave que provenía de una de las habitaciones. Nos dirigimos hacia allí, y al abrir la puerta, nos encontramos con una escena que nos heló la sangre. Un niño pequeño, no más de 6 años, estaba acurrucado en un rincón de la habitación. Su mirada estaba vacía y su rostro pálido, como si hubiera sido testigo de algo aterrador. Corrimos hacia él y lo intentamos consolar. Johnson, un hombretón rubio de casi 2 metros, con la espalda más ancha que he visto, le preguntó con una voz tan suave como pudo, ¿dónde estaban sus padres? Pero el niño solo miraba fijamente hacia el vacío, sin pronunciar palabra. Temíamos lo peor, y nuestra preocupación aumentó cuando nos dimos cuenta de que la casa estaba extrañamente desordenada y maltratada. Mientras buscábamos pistas, nos encontramos con fotografías familiares esparcidas por el suelo. En una de ellas, reconocimos a una mujer mayor con una mirada triste en sus ojos. Era la abuela del niño, quien había fallecido años antes. El niño finalmente pudo articular algunas palabras y nos contó que había sido su abuela fallecida quien lo había llamado para pedir ayuda. Nos miramos entre nosotros, desconcertados. ¿Cómo era posible que el niño estuviera en contacto con su abuela muerta? Avanzamos por las habitaciones hasta que un hedor a muerte nos pegó en la nariz. Era claro que alguien estaba detrás de esa puerta. Johnson la abrió y con repulsión echó un paso atrás. Yo simplemente tomé al pequeño y lo saqué de ahí. De una ojeada pude ver los cuerpos de 2 personas sobre la cama y un montón de materia encefálica estrellada contra la pared del fondo de la habitación. Para mí las cosas estaban claras. El niño nos relató que sus padres habían estado actuando de manera extraña en los últimos días y que finalmente tomaron la decisión de terminar con sus vidas. Por supuesto, él no lo dijo así. Mencionó solamente que su abuela le dijo que jugarían a las escondidas y que se metiera al armario. Los padres lo buscaron como locos y luego pelearon hasta que, en el calor de las cosas, el padre le dio un escopetazo a la mujer y el cuerpo cayó sobre la cama. Después él se sentó al lado y terminó con sus días también. Después de eso, el niño había estado solo en la casa, sintiendo la presencia de su abuela fallecida y escuchando su voz llamándolo para que saliera del armario. Pero el pequeño estaba tan asustado que no se había querido mover. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más opresiva, como si el espíritu de la abuela estuviera presente en cada rincón. Los forenses llegarían dentro de poco, mientras esperábamos la llegada del equipo. Sentí un escalofrío en la espalda.
como si alguien me estuviera observando desde las sombras. La sensación de que la abuela seguía presente en la casa me invadió, y sentí una profunda tristeza por la situación del niño y la familia. Para corroborar la historia del menor, llamé a la operadora, que me dijo que efectivamente fue una mujer mayor la que llamó al 91, una dama llamada Gladys, como el niño mencionaba que se llamaba su abuela. Este caso dejó una huella profunda en mí y en Johnson. Aunque éramos escépticos en cuanto a lo paranormal, no pudimos ignorar las experiencias que vivimos aquel día. Aquella noche, recibimos una llamada que nos condujo hacia una escena que dejaría una marca imborrable en mi memoria. Al llegar al lugar, nos encontramos con un departamento que parecía estar demasiado silencioso. Los vecinos nos vieron llegar. Nos dijeron que dentro se había escuchado una lucha encarnizada. Así que mi compañero, el oficial López Garza, y yo ingresamos con cautela, sin saber lo que íbamos a encontrar. Al entrar en la casa, una sensación de opresión llenó el ambiente. Era como si el dolor y la desesperación flotaran en el aire. Nos dirigimos hacia el interior de la vivienda, siguiendo los murmullos y lamentos que nos guiaban hacia una habitación. Era un quejido que había escuchado muchas veces antes en las víctimas de crímenes violentos y presagiaba los momentos finales de una persona. Allí, en el suelo, yacía una mujer de apariencia frágil y desgastada. Su piel palidecida y sus ojos vacíos denotaban que había dejado este mundo hace tiempo. Poco después de nosotros, llegó el equipo de paramédicos, que confirmó que había estado muerta por al menos 10 horas cuando llegamos. Encontramos todo el departamento volteado patas arriba, y la dama tenía señales de violencia en el cuerpo. Se tomaba el vientre con fuerza. Estábamos por irnos para dejar el trabajo a los forenses. Necesitaba tomar aire fresco, cuando el paramédico gritó que escuchaba un latido. Inmediatamente nos vimos con sorpresa. El bebé que llevaba dentro continuaba vivo pese a todo. Fue un shock descubrir que aquella mujer había tomado la decisión de sacrificarse para salvar a su hijo, que lo había protegido hasta el último segundo, recibiendo una golpiza propinada por un hijo de perra que me aseguraría de arrestar y que pagara por su crimen. Parecía que el alma de la mujer se hubiera mantenido unida a este mundo durante todo ese tiempo, quizás para asegurarse de que su hijo estuviera a salvo antes de partir definitivamente. Me senté junto a su cuerpo inerte, mientras los compañeros iban corriendo por una camilla, y hablé en voz baja, como si ella pudiera escucharme desde el más allá, antes de ir a la patrulla para abrir paso a la ambulancia en el tráfico caótico de la Ciudad de México. Dije con voz entrecortada por la emoción, que ya podía descansar, que nosotros salvaríamos al pequeño. Entonces el cuerpo de la dama se soltó por completo. Grité por el movimiento súbito. En ese instante mismo, el cadáver dio a luz a un bebé. Justo cuando los paramédicos regresaban con sus materiales, todo se volvió caótico, pero al menos el niño estaba dando sus primeros gritos a la vida. Se encontraba tibio, como si ella realmente hubiera estado viva para ese momento. Durante días, el caso continuó persiguiéndome en mis sueños. Ver el sufrimiento humano en su forma más cruda y trágica era una carga pesada de llevar. Me sentía abrumada por la magnitud del sacrificio que aquella mujer había hecho por su hijo, y me preguntaba si habría sido capaz de hacer lo mismo en su lugar. Después de una investigación exhaustiva, dimos con el ex esposo de la víctima, que al parecer la había ultimado por celos, y él terminó en la cárcel.
El bebé fue entregado a la abuela materna y no supe más de esa historia. Hace 15 años, cuando era un joven oficial de policía, nunca imaginé que mi trabajo me llevaría a enfrentar situaciones que desafiarían mi comprensión de la realidad. Siempre había sido escéptico respecto a lo paranormal, pero algunas experiencias que viví en el cumplimiento de mi deber me dejaron con una profunda sensación de inquietud y miedo. Una de las primeras experiencias sobrenaturales que viví ocurrió en una antigua bodega abandonada, la cual había sido escenario de un homicidio brutal décadas atrás. Recibimos un llamado sobre extraños ruidos provenientes del interior del lugar. Al llegar, la bodega no tenía nada en particular, pero como los vecinos se reunieron afuera a insistir que hiciéramos algo, no nos quedó de otra. Tuvimos que entrar. Dentro de la bodega, el aire era espeso y cargado de una energía opresiva. Mientras recorríamos las instalaciones, escuchamos pasos en el piso de arriba y voces que apenas si eran audibles y nos ponían la piel de gallina. Con cautela, subimos las escaleras y nos encontramos con un frío que contrastaba con el clima templado del exterior. Una vez en el piso superior, una sombra oscura se movió en el rincón de una que parecían haber sido una oficina. Apuntamos nuestras linternas hacia allí, pero no había nada. Sin embargo, el sentimiento de que no estábamos solos en esa bodega era abrumador. Nos fuimos de ahí, y estoy seguro que llamaron varias veces de nuevo, pero ya nunca nos presentamos. En otra ocasión, nos llamaron a una escena de un accidente de tráfico en una carretera rural. Al llegar, encontramos un auto volcado en el borde del camino, pero no había ningún conductor a la vista. Los testigos aseguraban haber visto a un hombre caminar hacia el bosque cercano, pero nuestras búsquedas fueron en vano. Decidimos regresar al auto accidentado y esperar a la grúa para remolcarlo. Mientras esperábamos, escuchamos risas siniestras que parecían venir desde el bosque. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero asumimos que eran jóvenes jugando una broma de mal gusto. Cuando finalmente llegó la grúa, encontramos algo que nos heló la sangre. En la parte trasera del vehículo, tallado en el polvo y en un estado de deterioro avanzado, se encontraba un mensaje escalofriante que decía que nos estaban observando. Llamamos a otra patrulla y las cosas no escalaron, pero todo el tiempo que estuve ahí me la pasé con las manos en el arma. Otra experiencia inquietante ocurrió durante una investigación de un presunto secuestro. Recibimos una pista que nos llevó a una casa aparentemente abandonada. Al entrar, el aire se volvió pesado. Con cada paso que dábamos, sentíamos una presencia aterradora acechándonos desde las sombras. Al llegar a un sótano oscuro y húmedo, encontramos una serie de símbolos extraños en las paredes. No sabíamos qué significaban, pero sentíamos que estaban relacionados con algo sobrenatural. De repente, una puerta se cerró violentamente detrás de nosotros, atrapándonos en el sótano. Nuestros intentos de abrirla fueron en vano, y la sensación de estar atrapados en una trampa nos invadió. Por suerte, después de varios minutos, pudimos botar la puerta de los goznes y salimos de ahí como alma que lleva el diablo. Sin embargo, la experiencia nos dejó temblando y con más preguntas que respuestas. Estas son solo algunas de las experiencias paranormales que he vivido a lo largo de mi carrera como policía. En cada una de ellas me ha dejado con la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión racional, aunque algunos puedan pensar que estas experiencias son producto del estrés y la imaginación.
Quienes las hemos vivido, sabemos que hay algo más allá, algo que desafía toda lógica y nos recuerda que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que podemos comprender.